Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Callejas. Él es asambleísta por Tungurahua. Arquitecto Callejas, muy buenos días. Todos los sucesos que se dan en el país, la intervención de políticos ecuatorianos de quienes se sospecha, la intervención de legisladores dejan en muy mal predicamento a la clase política ecuatoriana. La Asamblea Nacional, entendemos, está preocupada por estos temas y pretende por lo menos tomar medidas contra Daniel Mendoza. Quisiéramos conocer su punto de vista y que nos relate además qué se está haciendo en la Asamblea sobre estos delicados temas que empañan tanto la imagen del país. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a todos en el austro ecuatoriano que escuchan esta prestigiosa emisora. Mire, yo, como usted, Gustavo, y como todos los ecuatorianos, estoy indignado, obviamente, por todo lo que sucede en el país. ¿Cómo es posible que la corrupción haya crecido a semejante nivel y ahora mismo, en esta pandemia sanitaria que está cobrando la vida de miles de ecuatorianos, estos ladrones sinvergüenzas, y discúlpeme, voy a usar estos términos, Gustavo, pero es que no hay otra forma de referirnos a estos sinvergüenzas, estos ladrones robándose el sagrado recurso de los ecuatorianos, ese dinero que podía servir para salvar vidas de los ecuatorianos. Entonces esto no tiene nombre, y por eso mire usted que yo he estado todo el tiempo luchando contra la corrupción, y yo he dicho y he señalado miles de veces, porque siempre lo hago, que cuando hay honestidad todo se logra, todo sale bien. Cuando hay corrupción, todo se daña, todo se malogra. Y claro, como usted bien dice, Gustavo, en este lamentable episodio involucrados, y hay que decirlo porque además ya está privado de la libertad, asambleístas, políticos, expresidentes de la República, prefectos, alcaldes. Bueno, esto es una vergüenza, porque mire, Gustavo, no es que me quiera poner de ejemplo, ni mucho menos, porque la honestidad no tiene que ser ningún mérito, debe ser una forma de vida. Yo he dirigido 14 años, pues, el municipio de Ambato, con el respaldo de los ciudadanos ambateños. Jamás en 14 años un escándalo de corrupción, jamás topé un centavo de los sagrados recursos de los ambateños, y sin embargo tengo que yo también recibir esto de que todos los políticos son corruptos. Entonces yo por eso me indigno, Gustavo, y por eso yo pedí hace 3 años al presidente de la República, porque además era una oferta de campaña, que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU. No lo hizo, y se perdió una gran oportunidad para tener una estructura mejor equipada para luchar contra este cáncer que es la corrupción. Asambleísta Gustavo Callejas, muy buenos días, asambleísta. Uno de los roles vitales que le corresponde a la Asamblea Nacional precisamente es el de la fiscalización, y uno de los temas que hemos venido insistiendo en este informativo es la necesidad de poder llegar a través de estas investigaciones, y de lo que está saltando a la luz es a los peces gordos. Quizás la inquietud que todavía le queda a la ciudadanía, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, es quién estuvo detrás de la entrega de los hospitales a distintos grupos políticos, asambleístas, etcétera. Así es, Rosana, mire, esto verdaderamente es una quiebra moral total, y hay que reclamar pues al gobierno nacional, hay que reclamar al presidente Moreno, que nos ofreció una lucha y una cirugía mayor contra la corrupción, efectivamente, para que esos pícaros, sinvergüenzas, ladrones hayan estado manejando los hospitales del país. Debió haber habido pues la autorización de alguna alta autoridad. Y entonces aquí, Rosana, por favor, no podemos confundir lo que a cada función del Estado le toca. Nosotros, como Asamblea Nacional, tenemos que fiscalizar y legislar. Ahora mismo estamos iniciando una labor de fiscalización porque se ha pedido, inclusive por parte de otros asambleístas, que se destituya al asambleísta Mendoza. Esto es lo que podemos hacer. ¿A través de qué procedimiento lo van a hacer, arquitecto Callejas?
un procedimiento que tomará unos días, pero hay que cumplir el debido proceso, pues no podemos saltarnos nosotros los debidos procesos. Entonces, mire, el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa, ya ha calificado estos dos pedidos, uno de una asambleísta Guevara, si no me equivoco, de la Revolución Ciudadana, así se denominan los señores de esta bancada, y otro pedido de la asambleísta de creo Tangi Vera, de la provincia de Manabí. Se va a constituir seguramente una comisión especial. Esa comisión especial tendrá que poner un informe, ese informe pasar al pleno y el pleno resolver. Y yo creo pues que todos los asambleístas honestos, que espero que seamos los mayores, los de mayor número en la asamblea, vayamos y votemos por la destitución, pues, porque no es que estamos persiguiendo a nadie. Aquí hay más que pruebas fehacientes de que el señor Mendoza cometió una serie de irregularidades que nos avergüenzan a los ecuatorianos, y a nosotros como asambleístas nos avergüenza que una persona que estaba fungiendo como asambleísta haya estado en estas corruptelas terribles, vergonzosas, y que, reitero, van en contra de la vida mismo de los ecuatorianos, porque se estaban robando dinero de los hospitales. Asambleísta, si bien se lo ha vinculado inicialmente al asambleísta Mendoza con el tema de los hospitales, del hospital de Pedernales en Manabí, la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha advertido que esto podría ir mucho más allá, es decir, sobrepasa el tema de los hospitales, y que hay una red y una historia de contrataciones ya desde el año 2014. Entonces, esa es otra de las preguntas que nos hacemos constantemente. No son varios años, del 2014 acá, y nunca esto ha salido a la luz, nadie se ha enterado hasta que se dan las situaciones actuales. Pero claro, Rosana, es que no nos olvidemos que los señores de la Revolución Ciudadana engañaron a los ecuatorianos, nos ofrecieron una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Por eso muchos ecuatorianos creímos inclusive en esa propuesta, pues, pero fue nada más que una verdadera banda de asaltantes que generó un aparataje legal, Rosana y Gustavo, para evitar que se sancione a los corruptos. Y por eso en la a través de ese perverso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en todos los organismos de control se pusieron a personas adictas o afectas al régimen anterior, que todo tapaban, y ahí estaba pues el fiscal Chiriboga, ahí estaba el fiscal Bacamancheno, ahí estaban la Corte Nacional con jueces absolutamente venales, la Corte Constitucional con jueces como Paznini, como la propia Pamela Martínez. ¿Cómo se iba a lograr sancionar a los corruptos? Felizmente, y hay que decirlo en justicia, este gobierno, a través de la consulta popular de febrero del 18, logra cambiar en algo ese aparataje perverso, y a través de ese Consejo de Transición, con Julio César Trujillo, un hombre honorable al frente de ese Consejo, reinstitucionaliza en algo el país. Y ahora tenemos a Diana Salazar, que está haciendo su trabajo, tenemos una Corte Constitucional decente, con jueces probos, tenemos una Corte Nacional que está cumpliendo su trabajo, pero bueno, pues tenemos que seguir dando los pasos necesarios, y como tú dices, Rosana, esto no es de ahora, desde hace muchos años. Vayamos a arquitecto Callejas, si me permite, a otro tema tan importante también y urgente para los ecuatorianos. Me refiero al veto parcial a la ley humanitaria que envió el presidente a la Asamblea, en donde toca temas laborales, afecta también a lo que se puede y no se puede hacer en gobiernos seccionales, concreta algunos beneficios para las personas más damnificadas en Ecuador en medio de la pandemia, y también afecta directamente a empleos, permite descuentos en los sueldos, etcétera. ¿Qué es lo más relevante para usted y cómo está asumiendo esto la Asamblea? Bueno, en primer lugar y brevemente, Gustavo, en honor al tiempo, le diré que la Asamblea Nacional cumplió su trabajo
cuando vinieron estas dos leyes con el carácter de urgente y el bloque de Creo, y yo personalmente siempre estuve que se debían aprobar estas leyes, no por favorecer al gobierno, no tengo nada con el gobierno, sí por favorecer al país en esta situación de gravísima crisis. Ahora, y se aprobaron estas leyes, ¿no? Con las justas, como decimos, pero se aprobaron estas leyes, especialmente la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, para generar confianza en el sistema financiero internacional y este país que necesita recursos, recibir algo de recursos. Y nosotros desde ahora, Gustavo, a las 9:00 de la mañana, estamos convocados en la comisión para analizar el veto del presidente. Tendremos que ver, pues obviamente no es que vamos a decir aquí nada del veto vale y tenemos que ratificarnos en nuestra ley aprobada. No, señor, hay que analizar. Si hay cosas coherentes que han venido desde el Ejecutivo, tendremos que analizarlas y tendremos que aprobar. Aquí lo que se necesita, Gustavo, más allá de intereses y cálculos políticos o peor politiqueros, que yo en mi caso personal no lo tenemos, y el bloque de Creo también ha demostrado absoluto desprendimiento en este campo, tendremos que ver que la ley salga para beneficio del país. Eso es lo que nos interesa, al menos como asambleístas serios, que tenemos que ver los intereses del país y ningún otro interés, Gustavo. Asambleístas, son 32 objeciones que hace el presidente de la República, el Ejecutivo, a esta ley. Si no me equivoco, tienen un plazo de 30 días para allanarse o no allanarse a este veto que ha enviado ya el presidente de la República. ¿Cómo visualiza usted, cómo ve usted la coyuntura política al interior de la Asamblea Nacional para tramitar y para tratar este tema, sobre todo en el contexto de lo que se está viviendo en este momento? Bueno, hay que decirlo, ¿no? En la Asamblea Nacional no siempre hay el mejor ambiente, porque muchas veces pesan intereses políticos. Y bueno, pues allá quienes piensan así. Reitero, Rosana, yo y el bloque de Creo estaremos en la línea de analizar el veto del presidente. Ya mi asesor legal desde el día de antes de ayer está analizando, ya tendré el informe en el día de hoy. La comisión, reitero, desde las 9:00 de la mañana estaremos trabajando. Está presidida esta comisión por Esteban Albornoz, un distinguido ciudadano de la ciudad de Cuenca, precisamente, y yo tengo que Esteban decirlo. Albornoz, de arquitecto Callejas, no podemos aceptar el calificativo de usted mientras no se aclaren por lo menos sus relaciones también con gravísimos hechos de corrupción en el país. Es un señor, una persona que merece respeto, inocente hasta el momento, mientras no se le demuestre lo culpable, pero realmente tenemos muchas reservas sobre el legislador. Sí, pero yo estaba refiriéndome a su trabajo en la comisión, Gustavo. Yo lo anterior obviamente no he conocido, pero si hay indicios sobre los que usted se refiere, eso tendrá que aclararse, sí, obviamente. Le invitaríamos a enterarse del caso Caminosca, y realmente es un tema que preocupa a la ciudad de Cuenca y tenemos que realmente manejarlo con responsabilidad. Este tema no me refiero a usted, sino desde el punto de vista periodístico, pues hemos exigido cantidad de veces y en todos los estamentos de que los casos también relacionados con legisladores del gobierno sean tomados en cuenta por la justicia para que se catalicen. Todo tiene que ser averiguado y todo tiene que ser investigado, y todas las personas que han mal usado los dineros públicos tienen que ser sancionados. Pero bueno, vamos a iniciar ese tratamiento de este veto, y yo espero, a pesar de que en la comisión hay asambleístas de diferentes tendencias políticas, espero que haya ese buen ambiente para anteponer a cualquier otro interés, el interés del país, de los ciudadanos ecuatorianos, y aprobar en todo, es decir, ratificarnos en lo que creamos que debemos ratificarnos. Ustedes conocen que para ratificarnos necesitamos 91 votos y allanarnos a aquello que pensemos
que tiene razón el Ejecutivo en cuanto a mejorar esta ley que tiene que ir al servicio de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. El veto, como usted ha señalado, arquitecto Callejas, tiene muchísimas aristas, imposible cubrirlo en un corto diálogo como este. Incluso la Asamblea va a tener algunas horas que darle cabeza a lo que se ha decidido. Yo quisiera tocar un solo tema, que es quizá el que mayores críticas genera hacia el gobierno, pues se dice que se ha creado con la pandemia el escenario ideal para que las medidas más drásticas y extremas neoliberales se apliquen en el ámbito laboral. El Ejecutivo plantea rebajas de pensiones de hasta 25% en establecimientos educativos particulares, fiscomisionales, municipales y universidades, y esto repercute también en descuentos del mismo orden o rebajas, recortes en sueldos y en ingresos de los trabajadores de estas instituciones, incluyendo universidades. Aquí, en una universidad local, por ejemplo, se hizo ya un recorte del 25% a rajatabla, dándoles 2 horas a los afectados para decidir, so pena de recibir recortes drásticos e incluso de defenestrarlos de determinados puestos claves. Este es un tema sumamente delicado, el laboral, el de los derechos que fueron usuales y respetados en la legislación ecuatoriana y que ahora se ven muy endebles en la pandemia, los derechos laborales. Inclusive sumando, arquitecto, a lo que dice Gustavo, lo que permitiría esta ley es avanzar en una profundización de la precarización laboral, tocando algunos derechos de los empleados y los trabajadores, lo cual además ha sido calificado por algunos sectores como inconstitucional. Mire, Gustavo y Rosana, de ninguna manera. Lo que trata la ley es de adaptarse a una gravísima situación económica que vive el Ecuador. Y esa situación gravísima, por más que no queramos, tenemos que aceptarla, Gustavo. Mire, la economía del país vivió una farsa durante 10 años, diría yo. Inicialmente se vivió una bonanza petrolera, esa bonanza, y se gastó cualquier ahorro que había en el país, inclusive fondos de reserva, fondos previsionales del Seguro Social, Reserva Monetaria Internacional. Este rato el país quebrado. Una pandemia económica, una pandemia sanitaria brutal, ha impedido que se trabaje por parte de las empresas casi 80, 70 días. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es que el empresario puede, porque se le ocurre y porque desea coger y reducir el salario de los trabajadores, reducir su tiempo de trabajo, etcétera. Tiene que haber un acuerdo con mutuo consentimiento, y si ese consentimiento no existe, tiene que simplemente despedir al trabajador en la eventualidad de que no pueda hacer otra cosa, cancelando el último centavo de lo que la ley dice. Lo que queremos a través de esta ley... El problema quizá, para resumirlo, arquitecto Callejas, anticipábamos que esto es muy complejo y difícil de cubrir en un diálogo tan corto, pero es que esa relación patrono-empleado a todo nivel, prácticamente en todo tipo de empresas, se da en una situación casi de indefensión. La cuerda flaca siempre es el sector laboral, no tanto el patronal. Pero no es así, Gustavo. Mire, y le voy a poner un ejemplo, no voy a dar nombres porque eventualmente usted se puede molestar con derecho, ¿no es cierto? He escuchado una entrevista el día de ayer a un prestigioso ciudadano de Cuenca que ha sido accionista de una emisora radial que ha estado en el aire por más de 72 años, creo que decía. A través y por todo el grave problema económico que está viviendo el país, tiene que cerrar su empresa. Había la alternativa de que esta empresa, en lugar de cerrar, se ponga de acuerdo con sus trabajadores y les diga: miren, esta es la realidad de la empresa, aquí están los balances. Obligatoriamente tenían que poner a disposición de los trabajadores todos los balances para que se conozca la realidad económica de la empresa. Hagamos un esfuerzo, no cerremos la empresa, no perdamos el trabajo, reducimos el salario y la jornada de trabajo por 4 meses, por 5 meses de mutuo acuerdo. ¿Podemos lograr aquello? Sí o no.
Si no se logró aquello, bueno, tiene que cerrarse la empresa y la empresa tendrá que lidiar con pena y con dolor a sus trabajadores. Eso es, Gustavo, y ahora también hay que decirlo, y no es que esté yo en contra de las universidades, yo soy producto de la Universidad Central y amo a la universidad. Está arquitecto Callejas hablando con uno de los actores y a lo mejor me escuchó a mí en una entrevista, pues, perdone la primera persona, pero he dado varias declaraciones sobre este tema, pues la empresa a la cual está refiriéndose usted es una radioemisora hermana, una radioemisora fraterna del mismo grupo familiar de esta emisora, y hemos dado muchas declaraciones sobre el tema. Sí, el tema es extremadamente complejo para las empresas. Se han hecho, en el caso que usted menciona, absolutamente todos los esfuerzos por tratar de salvar, pero entran muchos factores exógenos y endógenos que se están viviendo, y entre ellos tengo que decirle, hay una responsabilidad del gobierno nacional en el caso del cierre de Ondas Azuayas, en los cuales el poder político en Ecuador no se ha preocupado, y tiene que ver esto directamente también con los políticos. La situación del Consejo Nacional Electoral, que tiene impago por varios millones de dólares a las radiodifusoras ecuatorianas, me refiero a las radiodifusoras, es en general a los medios de comunicación, situación que ha asfixiado a los medios, y esta es una de las principales razones por la que la emisora a la cual usted se menciona, Ondas Azuayas, que ha sido un verdadero golpe para la ciudad de Cuenca, la pérdida, la salida del aire, tenga que salir. Y hay una responsabilidad altísima del CNE y del Ministerio de Finanzas en lo que está pasando, y no descarto que otras emisoras en el país tengan que seguir el mismo camino. Esto nada más como una brevísima explicación, ya que usted ha traído el tema, arquitecto Callejas. Así es, mire, Gustavo, yo reitero, no quise topar este nombre porque eventualmente puede haber herido alguna susceptibilidad, bien que usted ya me explica, y sí, ahora tengo que decirlo, Ondas Azuayas, una prestigiosa emisora de 72 años, y le he escuchado al señor, se me va el apellido en este momento, nieto de quienes fundaron esta emisora, decir que efectivamente el CNE, por este perverso sistema de publicidad que existe, producto de todo lo que se armó en la Revolución Ciudadana, no les ha cancelado un fuerte valor de dinero, pero también se refería a la crisis económica que está viviendo el país, con lo que se han cerrado posibilidades de publicidad. Pero volviendo al tema, Gustavo, y lamentando este triste episodio para la ciudad de Cuenca, hay una prestigiosa emisora, y a ustedes también, que me dice que son parte, si se quiere, de este grupo de radioemisoras. Lo que se quiere, Gustavo, es precautelar el trabajo. No veamos al empresario como un ser perverso que lo único que quiere es perjudicar al Estado sin pagar impuestos y perjudicar a su trabajador sin pagar lo que tiene que pagar. Habrán empresarios de ese tipo y a ellos hay que sancionarles, hay que combatir, pero yo diría que hay una gran mayoría de empresarios serios que pagamos, yo también provengo del sector empresarial, pagamos nuestros impuestos, jamás hemos quedado mal con nuestros trabajadores, pero ante esta brutal crisis se da una posibilidad que, reitero, tiene que ser de mutuo acuerdo. No es que aquí puede venir un empleador y decirle hasta luego, se acabó el trabajo y yo me acojo a esta ley y terminado el trabajo sin ninguna indemnización. No es así. En todo caso, esperemos, Gustavo, por bien del país, que esto se supere, que el Ecuador vuelva a encontrar un sendero de progreso, que entremos en una verdadera austeridad a través del gobierno nacional, porque además ya no tenemos un centavo para enderezar ese rumbo nefasto que se había tomado en los últimos años y que todavía persiste, ¿no? Bien, le agradecemos al arquitecto Fernando Callejas, asambleísta por la provincia del Tungurahua.